Una bendición de poder estar en una reunión así, con la participación de diferentes hermanos que expresan su corazón. Muchas gracias a Fran, a Marcelo por coordinar esta preciosa reunión y también por tener el privilegio de compartir. Quiero transmitiros saludos de mi esposa, Rosa. Ella por precaución se ha vuelto a quedar en casa porque tuvieron hace unas semanas unos positivos en su residencia y entonces va de vuelta hacia una situación verde, sin contagiados, pero es necesario que esta semana se quedara en casa. Pero os manda sus saludos. Como decía Silvia, suscribo eso. No podríamos hacer lo que hacemos ni ser quienes somos si no fuera por nuestra mejor mitad, nuestra esposa o nuestro marido. Pero ese no es el mensaje en esta mañana. Pedimos al Señor que Él continúe bendiciendo su palabra y meditamos en Ebenezer. Me convertí en un campamento que después, cuando se desarrolló el ministerio de esta iglesia, también se llamó Ebenezer. Disfruto de esa palabra, disfruto de esas palabras en la Escritura que se escriben sin traducirse, porque tienen tal carga de significado, de profundidad, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos palabras así cargadas de significado. ¿Qué podríamos decir de Maranata? ¿Qué podríamos decir de Éfata o de Corbán? Bueno, algunas no son tan conocidas como Maranata, pero indudablemente este pasaje y esta palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, ha servido y sirve de gran alimento a cualquier hijo de Dios o a cualquier iglesia local que ha pasado por pruebas o tribulaciones. Ahora bien, esa palabra no debe quedarse en una frase de contentamiento. No es solo ese el propósito de Dios, no es el contexto de ese pasaje. Podríamos entrar en el peligro de estancarnos en la visión que Dios tiene para nosotros en un futuro y no tan lejano. Ebenezer no debe enfocarse en nosotros. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, no debe ser una afirmación de nosotros mismos o de nuestro grupo, sino debe enfocarse en el Señor, en su presencia, su protección y su bendición. No debe utilizarse Ebenezer como en algunos contextos que para lo que sirve es decir, bueno, así hemos hecho las cosas toda la vida, así nos ha bendecido Dios, nos ha mantenido hasta aquí, así que por siempre vamos a hacer las cosas de la misma manera. Si miramos al pasaje, a su contexto, entendemos que constituye una enseñanza hacia un futuro, una muestra de la bendición de Dios que depende de la obediencia de su pueblo. Y esto a las puertas de la mala experiencia del rey Saúl, que vendría en capítulos 8 en adelante, pero anticipando el tiempo del esplendor de la nación de Israel bajo el gobierno de David y el principio de Salomón. Quisiera recordar Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 19 al 22, y luego leeré el pasaje que nos ocupa de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos particularmente del 10 al 14. En Samuel, capítulo 4, me reduciré a leer versículos 21 y 22. Ya Marcelo nos ha expresado cuando la nuera de Elí tiene un hijo y habiendo robado los filisteos el arca, habiendo vencido al pueblo de Israel, prevalecido sobre el pueblo de Dios, llaman al hijo de la nuera de Elí Icabod, diciendo, traspasada o robada o quitada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro, de Elí, y de su marido, Fines. Dijo pues, fijaos que la Escritura repite, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Pero el capítulo de Samuel que nos ocupa, después de que dice, leeré desde el versículo 10, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto,
Creo que el último momento que me gustaría levantarme para la batalla es en medio de la adoración. Pero aquí el pueblo de Israel se ha vuelto a Dios, se ha convertido de sus ídolos, se ha arrepentido de sus malas obras y regresa al Señor. Y como muestra de esa vuelta ofrece un holocausto a Dios, algo especial como muestra de que desean obedecer a ese pacto que Dios había establecido con ellos. Y dice que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso el nombre de Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, y me quedaré ahí. Los capítulos del 1 al 7 de Primero de Samuel presentan por una parte el trasfondo y por otra parte el ministerio de este gobernador de Israel, que gobernó no oficialmente instaurado como podría ser el presidente de un gobierno de una nación moderna, sino que fue llamado por Dios y ofrecía su guía en nombre de Dios a todo aquel que quisiera escucharle. Vemos que la vida de Samuel es una época de bonanza y piedad. Es una vida que Dios resplandece a Israel. En el pasado, como se nos ha recordado, la vida de Elí, un hombre que sí tenía cierto amor por el arca de Dios, pero era un amor demasiado débil, patético, porque conociendo la corrupción inmoral, la perversión que hacían sus propios hijos de la adoración a Dios, no hizo nada por prevenirlo. Y en medio de esa desviación y perversión del liderazgo de Israel, lo que sucede es eso, que pierden el emblema de su identidad con Dios, el arca de Dios. La vida de Samuel va desde ese punto tan oscuro, anticipando los días de esplendor de David y Salomón, aunque aún les quedaría a Israel por ver que tampoco las perspectivas humanas y los esquemas humanos sirven, porque Saúl era el paladín de los hombres, lo que cualquier nación hubiera querido. Un rey que de hombros para arriba era más alto que todos los demás, pero que la fuerza del rey de Israel no era su cuerpo, era su piedad, porque nuestra fuerza no es nuestra persona, nuestras costumbres, nuestras capacidades, sino es la presencia del Señor. Quiero reflexionar sobre tres cuestiones. En primer lugar, la constancia del carácter de Dios. En segundo lugar, el fruto y esperanza cuando vivimos en obediencia. Y en tercer lugar, la pregunta: ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia Icabod o hacia Ebenezer? En primer lugar, aun cuando Israel pierde el emblema de su identidad, ¿significa eso que Dios ha dejado de ser Dios? ¿Significa que Dios ha perdido el control de las cosas? De ninguna manera. A pesar de Elí, un hombre que no es capaz de discernir la piedad en Ana, y toma a Ana orando, derramando su alma delante de Dios como si estuviera borracha. Eso es el liderazgo cuando no camina con Dios. Que no podemos discernir las cosas, no sabemos dónde está el Señor ni hacia dónde nos guía.
En esos momentos, a pesar de todo lo que estábamos diciendo, aún lo que tenemos es la ceguera del pueblo de Israel. Una ceguera de pensar que, aunque eran infieles al Señor, aunque ya se habían apartado de los mandamientos del Señor, ellos podían manipular la presencia de Dios llevando el arca física al frente de la batalla. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que sus esquemas se vieron absolutamente frustrados, derrotados, humillados. Y el pueblo filisteo se llevó lo mejor que tenía Israel. Aquello que Dios había dejado con muestras de su trato y su presencia, aquello que Dios había llenado con su gloria, se fue a terreno enemigo. ¿Pero quiere decir que Dios se había hecho más pequeño? De ninguna manera. Por 2 veces llevaron delante de un Dios pagano y ¿qué vemos? El Dios pagano humillado y destrozado ante la presencia de Dios. Vemos que también por 2 veces los filisteos son heridos y son enfermados por tener entre ellos lo que no les era lícito, y al final tienen que devolver lo que es de Dios al pueblo de Dios. Aún el pueblo de Israel, en Bet-Semes, por curiosidad, quisieron abrir y ver lo que había en el arca. Dios había puesto que Él era un Dios santo y las cosas suyas era la forma como reflejar la seriedad de su santidad en el Antiguo Testamento. Y no se podía andar husmeando las cosas santas, era la forma que Dios había establecido. Y los de Bet-Semes quisieron ahí, ¿y cuál fue? ¿Derrotaron a Dios? ¿Lo hicieron más pequeño? De ninguna manera. Quien perdió fue el pueblo, pero Dios permanece. Dios, es soberano. Dios cumplió su palabra de castigo a él y a sus hijos. Dios no es derrotado, no es dominado ni manipulado. Y Dios siguió mostrando su soberanía. Entonces, lo que vemos en Ebenezer es la presencia de Dios. En lugar de lamentar, el pueblo finalmente se convierte a Dios. 1, abandonando dioses ajenos. 2, preparando su corazón. Qué importante no hacer cosas a la ligera, sino tomar el tiempo que requiere y servir solo a Dios. Eso culmina con un cordero sacrificado en holocausto a Dios. Es la ofrenda que se hacía por la mañana, por la tarde, una ofrenda de consagración. Fruto de la conversión y la obediencia, el Señor resplandece como Él había prometido desde un principio. Dios no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Y recibimos la bendición de tener su presencia o el sufrimiento de estar lejos de Él. La pregunta es, ¿hasta dónde caminamos? ¿Caminamos hacia Icabod o hacia Ebenezer? Nosotros como pueblo de Dios, en una forma de hablar, siempre estamos en movimiento. O caminamos hacia Dios o nos alejamos de Él. La ayuda de Dios, Ebenezer, no es por quienes somos nosotros. No es por nuestra familia, no es por los méritos que hayamos conseguido delante de Dios, de ninguna manera. No podemos manipular la presencia de Dios. Dios es soberano. La ayuda de Dios, Ebenezer, se trata sencillamente del fruto de obedecer al pacto que Dios ha establecido con nosotros, caminar en sus enseñanzas. El centro está en Dios, en su soberanía, su majestad. Y si nosotros vivimos en obediencia, pues es como salir al sol, recibimos su luz y su calor. Nuestro futuro no depende de afirmar nuestras costumbres, nuestras formas, ni mucho menos nuestras familias o a nosotros mismos, sino anunciar y obedecer el Evangelio, la vida y la enseñanza del Señor Jesucristo. Termino. Ebenezer
debe ser el emblema de nuestro compromiso de rechazar la corrupción, la mundanalidad, la impureza de nuestra vida, rechazar cualquier intento de manipular la presencia de Dios y de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ebenecer es nuestra confianza al futuro de que en comunión su presencia nos sostiene, nos defiende, nos restaura y nos prospera en su voluntad, no de acuerdo a lo que el mundo considera como prosperidad. Nuestras batallas principales no serán físicas, serán quizás tentaciones de alejarnos de esa comunión con el Señor, pero esa es nuestra esperanza de futuro. Señor, henos aquí, deseamos vivir en tu comunión, resplandece tu rostro sobre nosotros.